defensa de la familia. Defendamos los valores que el Señor nos dejó. Seguiremos su palabra al pie de la letra. Aleluya, el Señor nos continúe bendiciendo. Creo que Dios es grande, maravilloso y obrador de maravillas. Y quiero invitarles a tomar la palabra del Señor allá en el libro de Esther. No se preocupe, Dios tiene el control de todo. Gloria al Señor para siempre. Amén. Aleluya. Capítulo 4 del libro de Esther. Leo el versículo 13. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos aquí reunidos en tu presencia, y tu palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Y tu palabra dice que donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro. Padre, te pido que tome el control de todo, Señor, aún de la naturaleza, y permítenos llevar a cabo, Señor, la palabra, la enseñanza de la palabra y todo lo que conlleva este propósito de habernos reunido para alabar y exaltar tu santo nombre. Padre, te rogamos que nos bendiga mientras tu palabra es expuesta, que la misma no vuelva a ti vacía, y que tu palabra cumpla el propósito para lo cual tú le envías. Señor, que cada corazón y cada mente esté dispuesta, esté preparada, y halle tu palabra lugar en cada corazón. Te lo imploramos y te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor para siempre. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema: estemos listos para actuar en esta hora estratégica que Dios nos ha colocado. Creo que debemos darnos cuenta la razón de nuestra existencia. Sabemos por las Escrituras que no somos el producto de la casualidad, ni tampoco que ha ocurrido algún descuido de nuestros padres y somos el resultado de ello. Creemos que hay un propósito de antemano, que Dios hizo los cielos y la tierra,
que Dios ha creado todo lo que existe y que Dios creó al hombre y que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que todo está marcado bajo un programa minucioso hecho por la mente de Dios desde la fundación hasta el final de los tiempos. Y cada generación que a Dios le ha placido que exista, que viva en esta tierra, Dios le ha permitido con un propósito, con un fin. Y Dios en cada generación ha levantado hombres y mujeres para cumplir una misión, una tarea, un propósito, especialmente el de glorificar su nombre, el de hacer su voluntad, el de exaltarle porque Él es creador y porque Él vive para siempre. Gloria al Señor. A nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo, un tiempo, como todos sabemos en la actualidad, un tiempo difícil, un tiempo de crisis espiritual en todos los niveles, un tiempo de crisis moral. Hoy vemos que cómo ha descendido los estándares o niveles de la moral, cómo hoy se aplaude al malo, al inmoral, se le facilitan todas las cosas, mas a aquellos que todavía conservamos los valores y los principios, y especialmente estamos pegados a la palabra del Señor, usted ve que se comienza a estrechar y a cerrar las puertas de oportunidades. También vemos una gran crisis en lo económico, tremenda crisis en todos los países. La gente no sabe qué hacer, la gente tiene problemas en su gran mayoría, en sus familias hay tremenda división. La familia está siendo atacada de una forma satánica, diabólica. El enemigo ha venido contra esta santa institución como es el matrimonio, ha venido con toda su fuerza para destruir lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha creado y lo que Dios ha honrado. Si hay algo que el enemigo le desagrada es que el hombre honre a Dios y honre su palabra, que el hombre obedezca y que se someta a la voluntad de su creador. Pero como dijimos, Dios tiene en cada generación, en cada tiempo, una hora señalada para cada acontecimiento en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino el Señor, nacido conforme a la ley. Eso solo para mostrar que no vino antes, solo cuando el tiempo lo marcó. Vino el Señor para poder redimir a la humanidad. En el pasaje que nos ocupa en esta hora, que hemos leído aquí en el libro de Esther, nos revela que en un momento específico de la historia de Israel, vinieron sombras de oscuridad, de violencia y un deseo de Satanás de eliminar de la faz de la tierra todo lo que olía a este pueblo que tenía una promesa de parte del Señor. En ese momento el enemigo, a través de este personaje, quiso destruir, acabar, sacar de raíz la simiente
que servía al Señor. Él fue al rey y le dijo: hay un pueblo diseminado por todas las provincias que no guardan su ley, que tienen una ley y un gobierno distinto. Usted puede ver que la gente no entendía prácticamente todas estas cosas, pero podemos ver que en el programa de Dios, aunque era una hora difícil, una hora dura, una hora prácticamente de exterminio, Dios tenía una salida. Dios tenía una puerta abierta. Dios tenía la salvación. Y sin que los judíos supieran lo que vendría próximos años, Él antes había preparado a una persona que sería clave, que sería el instrumento que el Señor utilizaría para interceder, para prácticamente impedir la muerte y el exterminio de toda su heredad. Gloria al Señor. Aunque esta mujer ignoraba, ella ignoraba el propósito de Dios. Todos sabemos la historia de ella, su orfandad, y que había quedado al cuidado de su tío Mardoqueo. Seguramente todas las penurias y todo lo que le tocó vivir en su infancia y en su adolescencia. Quizás esto la marcaron. Esto fue difícil para ella, pero llegó un momento que todos también conocemos, donde se abrió una puerta dentro del programa, dentro de la dirección de Dios, y ella llegó allí al palacio y fue la favorecida, fue la que halló gracia ante el rey, porque Dios estaba preparando el camino, porque Dios estaba adelantándose a los propósitos del enemigo, porque Dios no se queda sin recursos, porque Dios siempre va adelante, porque Él es Dios, porque Él es creador, porque Él tiene el control de todas las cosas. El enemigo nunca le podrá ganar a Dios. Amén. Por eso dice también el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán. No prevalecerán contra la iglesia del Señor. Quizás Dios va a permitir momentos difíciles, momentos duros en cada generación, en cada época, en cada tiempo. Pero todo esto con el fin de despertar, de volver en sí, de hacernos conscientes de la realidad, de volvernos a Él, de que estemos conscientes de que Él nos ha salvado, de que Él nos ha escogido, de que Él nos tiene dentro de su mira, dentro de sus propósitos, que no somos un accidente, que no estamos aquí por casualidad, que estamos dentro del programa marcado por Dios, hecho de antemano por Dios. Desde antes de la creación del mundo ya existíamos nosotros y estábamos dentro de ese plan, y para esta hora, aleluya, gloria al Señor. Así que Esther no entendía el por qué había llegado allí, cómo Dios había obrado y cómo había usado aún su belleza para poder llegar allí. Ella no entendía el propósito real por el cual Dios la había llevado allí. Es posible que usted todavía no entienda el propósito real por qué está en esta tierra. ¿Por qué, a pesar de quizás de los ataques, Dios le conservó?
Dios le ha guardado y no ha permitido que el enemigo le quite la vida. Tal vez ha estado en momentos muy difíciles, a punto de perder la vida, pero Dios se la ha conservado. Dios lo ha guardado. Dios le ha abierto puertas cuando usted pensaba que todas estaban cerradas. De un momento a otro se abrieron, porque Dios tenía y tiene un propósito con usted, aunque usted lo ignore. Pero en el programa de Dios ya usted existe y figura, cumpliendo una misión específica dentro de la obra del Señor y en determinado lugar. Gloria al Señor, amén. Hoy nosotros vivimos una hora decisiva. El mundo en la actualidad está agitado, sin saber qué hacer, a quién acudir, a quién ir. La sociedad está en decadencia en todos los aspectos. El mundo no sabe qué hacer. Los religiosos no tienen qué aportar. Vivimos los días anunciados por el Señor en Lucas 17. Si usted puede ver Lucas 17 versículo 26, nos damos cuenta que estamos viviendo prácticamente esos días que el Señor anunciara que vendrían para la humanidad. Allí dice el verso 26, como en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Usted puede ver que estos días estamos viviendo en la actualidad. La moral ha descendido, hay casamiento, recasamiento, hay divorcios y hay un ataque mortal en contra de lo que Dios ha establecido, como es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay un ataque abierto, total, porque están en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha hecho. Estamos viviendo en un momento de materialismo, de pecado, donde se honra el mal. Estamos también viviendo donde la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo también, en el caso nuestro, como los días de Lot. Y me llama la atención que el verso 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Y eso se está refiriendo a nosotros, que hemos sido alcanzados por la gracia, por la misericordia, porque la mujer de Lot fue alcanzada por la misericordia de Dios, fue salvada, fue librada de la catástrofe, fue librada del juicio que vino para esa ciudad de Sodoma y de Gomorra. Ella estaba ya fuera de esto. El Señor mismo, juntamente con su esposo y sus dos hijas, la sacó fuera de la ciudad, fuera del peligro. Estaba a salvo, estaba libre, ya no estaba bajo esa sentencia, bajo el juicio. Sin embargo, se quedó. Sin embargo,
a la final desobedeció. Y eso me llama la atención a mí, porque puede ser que usted en este instante ya no está bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud del pecado. Ha sido libertado del pecado y ahora ha sido siervo del Señor, hecho siervo del Señor. Usted está en un ambiente diferente, pero puede correr el riesgo que corrió la mujer de Lot. Esta mujer había recibido la misma orden de su esposo y de sus hijas: no mires atrás, no pare en toda esta llanura, no sea que perezca. Es decir, no debía desobedecer, debía obedecer, debía mirar hacia adelante, nada hacia atrás. Atrás no tiene nada para nosotros. El ayer ya no nos puede ofrecer nada. Ya no hay nada que ir allá atrás. No podemos seguir siendo esclavos del pasado. No podemos ser esclavos del ayer. Amén. Hemos sido alcanzados y beneficiados por el poder de Dios, pero podemos desobedecer, podemos entretenernos, podemos dejarnos afectar por lo que el mundo ofrece, por los entretenimientos del mundo. Podemos quitar la mirada del Señor y fijarla en el pasado, fijarla en lo que el mundo le ofrece, tratar de hacer las cosas de una manera disimulada, porque la Biblia dice que a espaldas de su esposo. Eso habla de que ella lo hizo consciente de lo que iba a hacer y lo hizo con disimulo. Buscó la manera que nadie se diera cuenta de lo que ella estaba haciendo, pero no sabía que los ojos de Dios recorren toda la tierra, que Él nos ve, que sus oídos nos oyen. Y así podemos nosotros caer en eso mismo, de creer que estamos haciendo las cosas bien porque las estamos disimulando, porque las estamos haciendo a espaldas quizás de las personas que nos tienen que corregir o que nos pueden decir: no haga eso. Podemos entretenernos y podemos quedar presos precisamente de esa condición, de ese estado. Y podemos perder también la salvación. Porque por eso dice: acordaos de la mujer de Lot. Tengan en cuenta lo que le pasó a la mujer de Lot, que ya estaba libre, que ya había sido salvada, que había sido alcanzada por la gracia de Dios. Usted ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Usted ha sido alcanzada por la misericordia del Todopoderoso. Pero podemos abusar de esa gracia. Podemos abusar de la bondad de Dios. Podemos creer que Dios pasará por alto nuestra dureza, nuestra desobediencia. Y hay cosas que Dios no las va a permitir. Dios no tolera la desobediencia. La desobediencia no la puede aceptar. Al cielo no irá nadie desobediente. Cristo aprendió la obediencia, fue perfeccionado en la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios honra la obediencia. Él nos enseñó la obediencia y Él quiere que usted y yo obedezcamos. Estamos llamados a obedecer. La obediencia a Dios tiene que ser plena, total, porque eso es lo que Dios honra. Estamos viviendo en ese tiempo difícil porque se acerca el periodo del fin. Estamos viviendo en el periodo de esta generación que ha comenzado a ver el cumplimiento de las profecías, de la palabra y de todas estas cosas que hace una generación atrás nunca pensó o nunca se pensó que pudiera darse en este tiempo. Y a usted y a mí nos ha tocado comenzar a ver
el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de estas profecías. Y eso nos está diciendo que el Señor está a la puerta, que viene el fin de este periodo de la historia. Amén, porque siempre que el hombre se ha desenfrenado y se ha alejado de Dios y ha cometido con avidez toda clase de pecado, Dios ha tenido que frenar con un juicio. Dios ha tenido que detener la avalancha, la locura de la humanidad sin Dios, con juicio. Si usted mira la palabra en Romanos capítulo 1, el versículo 18, usted puede darse cuenta también lo que la Escritura dice allí. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, y se está refiriendo a una generación, a un pueblo que conoció a Dios. Y esto es lo triste, y esto es lo que estamos viviendo. El tiempo de la apostasía ya ha empezado. Ya está prácticamente en plena acción. La apostasía ha comenzado. Y la apostasía se refiere a gente que conoció la palabra, que conoció a Dios, que fueron criados en esos principios y en esos valores de la palabra, que supieron y escucharon la palabra santidad. Pero llegó un momento que se dejaron llevar por las cosas del mundo y por la concupiscencia de su corazón, y entonces se cumple lo que dice el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esa falta de apetito, ese desgano, esa indiferencia que comienza a aparecer en el creyente que conoció a Dios, que un día tuvo la investidura del poder, que un día tuvo esa bendición, esa visitación, pero por las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces deja de darle la gloria como Dios, deja de darle el lugar que Él se merece como Dios. Él debe tener el primer lugar en nuestra vida. Él deja de ser el primero en nosotros. Él deja de ser el primero en la congregación. Y entonces de alguna manera comenzamos a exaltar a los hombres, a reconocer a los hombres, a darle gloria a los hombres y a tener en cuenta a los hombres, cuando no nos estamos dando cuenta que le estamos quizá quitando el lugar a Dios, exaltando a Dios, porque realmente ninguno de nosotros es merecedor de honra, es merecedor de alabanza. El único digno de alabanza, el único digno de reconocimiento, el único digno de exaltación, el único digno de que se tenga en cuenta es el Dios creador, el Dios todopoderoso. Nosotros somos criaturas. Por la gracia y la misericordia de Dios podemos ser un instrumento, pero el instrumento no puede llevar gloria ni honra. El que merece la gloria es quien utiliza y usa a ese instrumento. ¡Aleluya! Dice la palabra que dejaron de glorificarle como a Dios. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento
y su necio corazón fue entenebrecido. Qué tremendo, hermano, qué locura, qué desastre. Cuando dejamos de adorarle, cuando Él deja de ser el motivo de nuestra alabanza, el motivo de nuestra adoración, cuando Él deja de ser el motivo de nuestro servicio, cuando Él ya no está en primer lugar en nuestra vida, cuando no servimos porque es por gratitud al Señor, porque Él nos salvó, porque Él nos redimió, sino que hay otros intereses, hay otras cosas, buscamos simplemente nuestro bienestar material, humano, carnal, pero ya no le estamos sirviendo a Dios, porque Él se merece, porque Él es digno, porque para eso Él nos creó, para eso Él nos salvó, para eso Él nos limpió, para eso Él nos trajo, para eso Él nos ubicó, para eso Él nos puso en determinada función y en determinado lugar de la vida de este país o de cualquier otro del mundo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces viene el envanecimiento, se enorgullece, cree que es capaz, que es merecedor, que es Él el que hace las cosas. Comienza a que le atribuyan grandeza y reconocimiento. Nosotros simplemente, como dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, no lo da ninguno de nosotros. No lo damos ninguno, ni el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, ni nadie. Lo da el Señor. Él es el que salva, Él es el que perdona, Él es el que cambia, Él es el que levanta del polvo al pobre. Él es el que hace estas cosas, no el hombre. Entonces, cuando nos envanecemos, nos enorgullecemos, entonces quedamos presos de la necedad, pues nuestro corazón se entenebrece. Entonces ya no puede glorificar ni reconocer a Dios. Simplemente hay una costumbre, como una profesión. Profesan ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra. Profesan conocer a Dios, pero ellos mismos niegan la eficacia de ella. Gloria al Señor, amén. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que se deja de adorar a Dios y se pone otro objeto, otra cosa como objeto de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra exaltación, y cualquier cosa, así sea cualquier objeto hecho por la mano de los hombres o cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios, se convierte en un ídolo hecho por nosotros para quitarle el lugar que solo merece el Señor. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso usted ve cómo va la humanidad, cómo va el mundo, cómo van los gobiernos, cómo va todo esto de mal en peor, porque su entendimiento ha sido entenebrecido y aún se corrompieron en sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Como no le dieron gloria a Dios, dice aquí la palabra, por esto Dios los entregó, los dejó que se desenfrenara, que se desbocaran en pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Todo esto nos muestra la palabra del Señor para estos últimos tiempos en que usted y yo estamos viviendo. Nos ha tocado vivir este tiempo. Qué triste es que la iglesia del Señor, los que se congregan, los que se reúnen, los que aparentemente vienen a alabar a Dios, los que aparentemente publican que el Señor es su Salvador, no puedan, ¿verdad?, distinguir, gloria al Señor, no se den cuenta la hora en que vive. Qué triste que la gente hoy no reconoce la importancia de esta hora, que es una hora de grandes oportunidades para poder servir a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Estamos viviendo como la gente vivía en la época de Cristo. Usted puede ver ahí también lo que dice Lucas 19, capítulo 19 de Lucas. Usted puede darse cuenta que conmovió al Señor, que entristeció al Señor, que hizo que Él llorara de ver la condición de esta generación, de esta gente en su época. El verso 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. La causa: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ellos nunca pensaron que esta gente que en el momento les brindaba cierta amistad eran sus más crueles adversarios. Fueron engañados por una simple amistad y una simple complacencia que en el momento ellos le brindaron. Nunca entendieron que el enemigo vendría contra ellos y que los derribaría y los estrecharía y los destruiría aún dentro de su propia protección. Todo esto vendría por cuanto ellos no habían conocido, no fueron capaces de discernir el tiempo de la hora que se vivía. Esto es lo que dice: oh, si tú conocieses a lo menos este tu día, lo que significa en tu historia, en tu vida, este día cuando el Señor entraba por las calles de Jerusalén, lo que significaba para ellos ese momento, que era único en la historia. Y entonces dice: mas ahora está encubierto de tus ojos. Ellos estaban como con los ojos cerrados, oscurecidos, no eran capaces de ver nada, de distinguir, de conocer. Ellos vivían creyendo que todo seguiría lo que vivían en el momento. Pero qué triste cuando se cumplió el tiempo que les había anunciado el Señor y fueron sitiados y derribados y masacrados, y tuvieron que salir huyendo por los que quedaron, el remanente, por los diferentes lugares del mundo, por cuanto no conocieron el tiempo de haber hecho provisión para el futuro, el tiempo de haberse fortalecido, el tiempo de haber entendido que ellos no eran sus amigos, que eran sus enemigos, que eran sus propios destructores. Mientras la iglesia no entienda que las cosas del mundo, que la mundanalidad y que las amistades mundanas y que lo que se dice del mundo ser nuestro amigo, que no lo es,
y que entienda que este es un tiempo de oportunidad para buscar a Dios, para fortalecernos, para estudiar la palabra, para evangelizar, para hacer un esfuerzo máximo con toda nuestra entrega, sin escatimar nada, por evangelizar, por usar los medios de comunicación, por predicar a tiempo y fuera de tiempo. Escuchen o dejen de escuchar, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra misión. Ese tiempo lo estamos viviendo ahora y la iglesia debe levantarse en cada nación, en cada país, levantarse como un ejército, dejar la contienda, dejar la rivalidad, dejar la envidia, dejar los celos y levantarse como uno solo y pelear esta batalla contra el diablo, contra los demonios, contra la inmoralidad, contra la apostasía y contra todo lo que está golpeando la iglesia del Señor. Esta es una hora de llenarnos de Dios. Esta es una hora de buscar la llenura, la investidura del Espíritu Santo. Esta es una hora no solamente de venir a estar en un momento así pequeño, no, o de venir simplemente a exhibirnos, o de simplemente a cantar ahí con la mente. Esta es hora de aprovechar esto para llenarnos, para buscarnos, para buscar a Dios, para rendirnos, para decirle: Señor, haz de mí lo que quiera, haz de mí lo que quiera, envíame a donde tú quieras. Señor, ve conmigo, llévame a donde tú quieras, haz lo que quieras. Estoy aquí para esta hora. Tú me trajiste, tú me diste vida y aquí estoy. Esta mujer no entendía y estaba acomodada en su confort, en toda su complacencia, y no se daba cuenta la amenaza que había contra su pueblo. No se estaba dando cuenta lo que venía ya, lo que estaba decretado contra esa nación, contra ese pueblo. Y ella tranquila en el palacio, porque allá no le hacía falta nada. Ella pensó que allá podía escapar, pero siempre habrá la palabra de Dios. Siempre habrá una voz que se levante en medio de la crisis, en medio de la calamidad. Siempre habrá alguien a quien Dios le revela, a quien Dios le abre los ojos y le abre los oídos también, y puede entender y poderle decir a otro el tiempo que se avecina, la hora que este es el momento, porque si no ya no hay nada que hacer, y lo que vendrá es lamento, y lo que vendrá es tristeza, y lo que vendrá es opresión, y lo que vendrá es un régimen fuerte. Usted puede ver que Mardoqueo le dice a Esther: no piense que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. En otras palabras, eso se va a saber. Alguien va a atreverse a decir su descendencia, y al ser usted de esta descendencia, usted no escapará. Usted también será una víctima más. Pero piense distinto, levante la mirada hacia el cielo, abra su corazón y sus ojos y dése cuenta, gloria al Señor, porque si callas absolutamente en este tiempo, este es el momento de oportunidad, esta es la hora de actuar, hoy es el día de actuar, mañana puede ser tarde. Usted sabe que hay un edicto para determinado día del mes, de tal mes.
cuando llegue ese momento, ya no hay oportunidad. Hay que intervenir ahora, hay que ir ahora, hay que hacer algo ahora, hay que anular ahora ese propósito del mal. Es ahora. Le dice: si usted calla, si usted no hace nada, si usted se queda allá en su complacencia y en su comodidad, respiro y liberación vendrá de cualquier otra parte. En otras palabras, Dios va a hacer algo. Dios va a libertarnos. Dios va a intervenir. Pero ¿no será caso? Dice, ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Le está diciendo: ¿no piensa que esta es una hora estratégica? ¿Que esta es una hora puntual? ¿Una hora única? ¿Y que no estás allí por casualidad ni simplemente por bella? Que está allí con un programa que Dios la ha colocado allá con un propósito. Para esta hora el Señor te colocó allá. Para esta hora el Señor te puso allá. Es para esta hora. Si usted se niega, si usted no hace nada, Dios levantará a otro. Dios traerá a otro. Dios hará todo lo que quiera, porque Dios es Dios y Dios no se queda sin recursos. Pero Dios te está dando la oportunidad. Dios te está dando el privilegio. Dios le está permitiendo que usted sea el instrumento para esta hora determinada que vive el pueblo y que vive la humanidad. Es para esta hora. Él le hace énfasis y estas palabras la hicieron reaccionar, porque ella dice: pues está bien, si es así, si para esta hora yo estoy aquí, si para esta hora he llegado hasta aquí, si para esta hora es que el Señor me ha abierto las puertas y me ha permitido estar aquí, si para esta hora yo voy a ir. Oren por mí, ayunen por mí, clamen por mí. Yo voy a presentarme al Rey. Así no sea el momento de ir. Y si perezco, que perezca. En otras palabras está diciendo: pues si para esto he llegado, si he llegado, Dios me ha traído aún para ir al sacrificio, yo no puedo negarme, yo no puedo rehusar, yo no puedo negarle algo que Dios quiere hacer conmigo. Aleluya. Hay algo importante, y es que a Abraham Dios le hizo énfasis: por cuanto no ha rehusado, no me ha rehusado tu hijo. No rehusó lo que Dios le pedía. Esther no rehusó el hecho de que si Dios la había puesto allí, y si eso incluía el sacrificio, la entrega de su vida, y si para eso era que había llegado a esta tierra, para hacer sacrificio, para ser intercesora, para hacer algo, que ella lo iba a hacer. Si perecía, que pereciera. En otras palabras, yo voy a hacer lo que me pertenece, voy a poner mi parte, yo voy a ser diligente, no voy a quedarme inactiva, yo no voy a quedarme quieta, yo no voy a seguir indiferente, yo no voy a seguir dormida, yo no voy a seguir en mis placeres, yo no voy a seguir en mi comodidad, yo no voy a seguir en esas cosas. Me voy a despojar de todas esas comodidades, me voy a despojar de toda la comodidad que tengo. Voy a ir a donde Dios quiere que vaya. Tengo que ir, voy a ir. Y yo no sé si Dios le está pidiendo a usted algo, que Dios le esté pidiendo que vaya a determinado lugar, que haga algo, que le rinda su cuerpo, su vida, su ser. Jovencita, jovencito, quizá Dios le está diciendo: conságrame tu vida, conságrame tu juventud, conságrame tu ser, para hacer de ti un instrumento poderoso en mis manos, para combatir al diablo, para combatir la inmoralidad, para combatir el mundo que se está metiendo.
Aleluya, el materialismo. Yo no sé si Dios le habla a usted y le está diciendo: despiértate, iglesia, despiértate tú que duermes, levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Yo no sé si usted entiende que este es el tiempo de consagrarnos, que este es el tiempo de ayunar, que este es el tiempo de vigilar, pero que es el tiempo de salir a predicar, que hay que predicar, que hay que no callar, no se puede callar. Este es el tiempo de hablar, este es el tiempo de libertad, este es el tiempo de ir, este es el tiempo de aprovechar los medios. Iglesia, levántate y sal allá. Sal a combatir contra el mal, contra el diablo, contra el pecado, contra la mundanalidad y contra todo lo que se presente en el camino. Póngate en las manos del Señor. Ponte en las manos del Señor, obrero del Señor. Olvídese de las limitaciones, olvídese de que yo no puedo, de que yo no sé, de que no me siento capacitado. Olvídese de eso, suelte esa indiferencia, suelte esa pereza. Deje de dormir tarde, levántese a gemir, levántese a clamar, provoque un avivamiento en su vida, provoque, aleluya, algo especial, un despertar. Llame la vida, dile: Señor, dame tu vida. Oh, Rabashele Yamaya. Aleluya. Esta mujer entendió que esa era la hora, que ese era el tiempo, que no podía seguir indiferente. La iglesia de hoy, usted y yo, tenemos que entender que esta es nuestra hora, que este es el tiempo, que mañana será el tiempo de otro, que mañana habrá otra generación, que mañana habrán otros. ¿Y qué será de nosotros si no hicimos lo que teníamos que hacer? ¿Qué será de nosotros si no cumplimos, si nos dejamos acorralar, si nos dejamos encerrar, si nos dejamos ganar del miedo, del temor, del terror, si nos dejamos acobardar y huimos de donde Dios nos ha llamado, de donde Dios nos ha puesto? ¿Qué le ha dicho Dios? Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Esta es una hora de buscar a Dios, hermano. Esta es una hora de humillarnos. Es una hora de arrepentimiento. Es una hora de interceder, de gemir. Es una hora de pedir una visitación de Dios. Es la hora de pedir la salvación para muchos que aún están en la iglesia y la restauración de muchos que han decaído, que se han entretenido y necesitan una reestructuración espiritual, una restauración, una transformación. Esta es una hora de servir y de hacer un esfuerzo especial por la evangelización del mundo. Esta es una hora de invertir nuestro dinero, nuestra fuerza, nuestras capacidades. Esta es una hora de movilizarnos como nunca antes lo habíamos hecho. Esta es una hora importante para usted y para mí. Si nunca, quizás hemos hecho algo, pero tal vez nunca nos hemos esforzado. Y esta hora requiere de un esfuerzo doble o triple. Esta es una hora de dejar de reposar y de descansar. Esta es una hora de dejar de hacer la siesta. Esta es una hora de dejar de entretenernos en la televisión. Esta es una hora de dejar el internet a un lado. Esta es una hora de altar. Esta es una hora de buscar a Dios. Esta es una hora de la iglesia levantarse y tomar en serio el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es una hora cuando tenemos que volver al comienzo. Tenemos que volver al principio.
Tenemos que volver al verdor espiritual. Tenemos que volver a parecernos a la iglesia primitiva. Y hay que volver a creer en el Señor. Hay que volver a creer que el Señor viene. Que el Señor viene por su iglesia. Y que viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin compromiso con el mundo, sino como una virgen pura. Esta es una hora de llenarnos de Dios. ¿Por qué la iglesia primitiva pudo hacer tanto en tan poco tiempo? Primero, creían en el Señor. Segundo, esperaban al Señor en sus días. Tercero, estaban llenos del Espíritu Santo y estaban dispuestos a entregar su propia vida. No les importaba ser mártires. No escatimaban su propia vida. Pablo dijo: ni aún estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe el ministerio, la carrera, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Por eso avanzaron, hermanos. Por eso se enfrentaron a esos imperios. Por eso hicieron temblar al imperio de aquel entonces. Por eso sacudieron al diablo. Por eso hicieron que la gente se preocupara. Porque donde quiera que llegaba alguien, era como llegar a alguien muy especial. Comenzaba a estremecer. El diablo tenía que abandonar la gente. Se comenzaba a ver una conversión inmediata. Impactaba en donde quiera que llegaba. La presencia de Dios impacta. Lo que la gente quiere ver es una iglesia llena. Una iglesia llena. La evangelización no se hará con las fuerzas humanas o carnales. La evangelización que impacta es llevada a cabo por una iglesia poderosa en el Espíritu, por una iglesia de milagro, por una iglesia de señales, por una iglesia vigente, por una iglesia limpia. ¡Aleluya! Yo creo que servir al Señor es la causa más sublime en esta tierra. Y Dios nos ha asignado un tiempo, un lugar para servir en su obra. Ay de nosotros si no respondemos. Ay de nosotros si no lo hacemos. Ay de nosotros si seguimos dormidos, si nos seguimos complaciendo a nosotros mismos, si seguimos malgastando el tiempo, si seguimos malgastando la salud, otros la juventud, otros el dinero y las oportunidades. Vendrá el Señor cuando usted no lo piense. Vendrá el Señor, como dice Mateo 24, 46 al 51. Vendrá el Señor. Y si aquel siervo que fue encomendado para hacer su voluntad, y cuando él viniere no le encontrare en su lugar y haciendo lo que tenía que hacer, será lo más trágico para él. Será echado a las tinieblas de afuera. Será el lloro y el crujir de dientes, por cuanto no hizo lo que tenía que hacer, para lo cual se le había llamado, para lo cual se le había asignado, para lo cual se le había asignado esa responsabilidad. Por eso esta es una hora importante. Es una hora de consagración. Es una hora de dedicación. Amén. Es una hora de responderle a Dios. Esta es una hora de decirle: heme aquí. Y si perezco, que perezca. No nos debe interesar más nada. No importa qué pueda venir. Es posible que pueda venir la cárcel, el maltrato. Es posible que pueda venir la muerte. Pero si para esa hora y para ello Dios nos ha escogido, no podemos rehusar. Lo mejor que hacemos es decirle: heme aquí. Porque es mejor caer en las manos de Dios, permitir ser quizás mártires por la causa del Señor,
y no estar bajo la fuerza de Satanás. Él es cruel. Amén. Tal vez perdamos la vida físicamente, pero la habremos ganado eternamente. Amén. Tal vez perdamos nuestra comodidad, pero tal vez habremos ganado un alma para Cristo. Tal vez habremos dejado quizás muchas cosas que aparentemente son importantes, pero recuerde que son temporales y que no serán por mucho tiempo, que ese confort no será por mucho tiempo, y que más vale servir a Dios que cualquier otra cosa. Que no hay con qué compararse. No hay con qué comparar servir a Dios, honrar a Dios, ser instrumento en las manos del Señor. Gloria al Señor. Para nosotros ha llegado la hora, hermano. Así como para Esther llegó la hora de actuar, la hora de decisión, la hora de decir: voy a ponerme en las manos de Dios, y si tengo que perecer, que perezca, pero he cumplido mi deber. He respondido para lo cual el Señor me ha salvado, para lo cual el Señor me ha conservado y para lo cual el Señor me ha traído y me ha colocado aquí. ¿Estaría usted dispuesta o dispuesto a decirle en esta tarde al Señor: heme aquí, yo voy, estoy aquí? Hoy entiendo que para esta hora de la historia de la humanidad me ha conservado, me ha salvado, me ha traído, me ha ayudado, que para esta hora estaría dispuesta a decirle: heme aquí al Señor. Pues este es el momento de ponerse de pie. No sé si quiere estar allá o venir, pero dígale al Señor: entiendo que para esta hora de la historia ha conservado mi vida. Estoy dispuesto o dispuesta a ir. Estoy dispuesta a sacrificar mi comodidad. Estoy dispuesto a invertir mi juventud, mis fuerzas, mi salud, mi tiempo. Aleluya. Yo no sé si Dios ha venido tratando con su vida, y si usted entiende que este mensaje es para usted. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor a través de su palabra nos dice: que esta es una hora de levantarnos, que esta es una hora de oportunidad grande, única, que esta es una hora de consagración, que esta es una hora de servir a Dios. Ishalaya. Oh, gloria a Cristo. Gloria a tu nombre. Señor, esta es una hora de oportunidad. Oh Dios, los obreros son pocos. Envía obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Llama hoy, Señor. Trabaja hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, Señor. Glorifícate de una manera poderosa.
Y revela Shalaya. Oh, henos aquí en esta hora. Aquí está mi ser, Señor. Aleluya. Lo rindo a ti, delante de ti. Todo. Aleluya, Padre. Llama hoy, Señor. Nuestra razón es servirte, Señor. Servirte, ser útiles. Ser útiles. Mientras el tiempo, la hora dura. Mientras el día dura. Que la noche vendrá cuando no podremos trabajar.